vamos a dar inicio al tema del día de hoy, que propiamente viene a ser la continuación del capítulo número 6 en adelante de este primer libro de los Reyes. Y bueno, aquí vamos a empezar viendo pues lo que es la edificación del templo. Aquí se nos muestra perfectamente bien cómo empieza propiamente la edificación. Del versículo 1 al 10 se nos hace la referencia de dimensiones y detalles que Dios le da pues a Salomón propiamente para la edificación del templo. Del versículo 11 al 14 vamos a ver cuáles son las promesas que Dios dio en cuanto al templo. Y del versículo 15 al 38 pues vamos a ver todos los detalles sobre el templo, ¿ok? Pues primero vamos a iniciar entonces con la fecha propiamente del comienzo de la edificación de dicho templo. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1 de primer libro de los Reyes, capítulo 6, dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino del reino de Salomón sobre Israel. Es más o menos el punto de referencia que se tiene, pues recordando que más o menos el reinado del comienzo de David, si se acuerdan, fue por allá del el año 1000 antes de Cristo al año 960 más o menos antes de Cristo. Y de allí él reinó por 40 años, si se recuerdan. Después, el cuarto año del rey Salomón, pues fue por ahí del año 956 antes de Cristo. Esto pues nos da más o menos un punto para comprender a partir de qué año se empieza la edificación de este templo. En los versículos siguientes, del 2 en adelante, pues se nos ofrece un poco de detalle respecto a las dimensiones y la distribución del templo. Y pues nada más vamos a citar las dimensiones generales. Era de 60 metros, 60 codos de largo, que más o menos vienen a representar 27 metros. Y después, un tercio de eso largo que tenía, viene a representar el ancho, que eran 20 codos o en su defecto 9 metros. Y lo alto, la palabra de Dios nos enseña que eran exactamente por ahí de 30 codos de alto, que ya traducido a nuestro tiempo actual vendrían a ser alrededor de 13 metros y medio de alto. Bueno, esto es lo que se nos enseña acerca de las dimensiones, y dentro de la distribución del templo, pues propiamente empieza a generarse que había un pórtico delante del templo, hizo una casa con ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. No sé si ustedes han visto ese tipo de construcciones. Se utilizaba mucho para la salvaguarda de la gente al interior, porque de alguna manera en algún ataque, cuando las ventanas son pequeñas o estrechas por fuera, es muy difícil que entren ya sea objetos, una lanza, una flecha, una piedra, y se hace ancha hacia adentro para darle como una proyección a la luz. Bueno, dice que también edificó junto al muro de la casa aposentos, y contra la pared de la casa, ¿verdad? También puso aposentos. Hizo cámaras laterales alrededor, y bueno, se nos sigue mostrando cómo era la situación. Se nos hace la mención de que cuando se edificó la casa de Dios, la casa de Jehová, toda la fabricación de piedras que traían, pues ya las traían acabadas completamente, al grado de que no se escuchaba martillos, hachas, nada, ningún instrumento de hierro se escuchaba ahí en la construcción. No sé si ustedes han estado presentes cuando se hace una construcción, el ruidero que se oye. Y bueno, allí tuvieron mucho cuidado, siempre tratando de ofrecer lo mejor a Dios. En ese sentido, pues hacen ellos este tipo de condición. Entonces,
Aquí vemos cómo el templo fue llamado casa de Jehová o casa de Dios porque fue ordenado y concebido por él mismo e iba a ser empleado para su servicio. Esto pues le da la gran belleza de la santidad, porque pues era propiamente lo que es la casa de Jehová, la que debe superar completamente cualquier tipo de belleza, mis amados. Iba a ser el templo de Dios de paz, por lo cual no debía escucharse, como les digo, el sonido de herramientas de hierro. Por eso todo lo que traían, ya lo traían prefabricado, terminado completamente, solamente para la colocación. Por lo tanto, la quietud y el silencio, pues para nosotros debe ser de conveniencia, porque pues nos ayudan propiamente a todos esos ejercicios de intimidad con el Señor, en oración, en alabanza, en comunión propiamente, ¿verdad? Entonces, la obra de Dios pues debe realizarse con muchísimo cuidado y procurando siempre estar concentrados en lo que estamos haciendo, sin el desvío de nuestra atención por ruidos ni nada por el estilo. Obviamente evitando cualquier tipo de violencia, de, no sé, de chismerío que normalmente suelen estorbar, ¿no? Pero siempre cuidando de hacer las cosas conforme al Señor. Bueno, pues de esta manera el reino de Dios, ¿verdad? En el corazón de cada uno de nosotros, pues empieza a crecer de una manera silenciosamente en ese silbo apacible en donde ustedes y yo podemos escuchar perfectamente bien al Señor cuando estamos en esa condición de ofrecer lo mejor para Él, cuidando de todos esos detalles. Bueno, pues vamos a ver después en esta condición la situación de las promesas dadas en cuanto al templo. Del versículo 11 al 14, pues se nos muestra una situación muy especial donde Dios reafirma el pacto con Salomón. Y obviamente, pues aquí hay una responsabilidad que se le delega a Salomón. ¿Cuál era esa responsabilidad? Pues andar en los estatutos y los decretos de Dios. Así era como Dios quería que Salomón se mantuviera. Eso tiene que aplicar para nosotros, ¿verdad? Que andemos ustedes y yo en esos estatutos, preceptos, decretos que Dios nos ha dejado. Y obviamente guardar todos los mandamientos. ¿Y cuáles eran las bendiciones que Dios promete respecto a este tipo de conducta? Bueno, pues dice ahí entre los versículos 11 al 13, dice, cumpliré contigo mi palabra que hablé con David, con tu padre, y habitaré en esa habitación, propiamente en esa casa que estás edificando para mí, y no dejaré a mi pueblo Israel. Esas son palabras, mis amados hermanos, pues que tienen que hacer mella en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando entendemos propiamente quién es el que nos está llamando, pues debemos comprender que nadie se emplea en la obra de Dios, en el quehacer del Señor, ¿verdad? Sin que Él tenga su ojo puesto sobre ellos. En este caso estaba el ojo puesto de Dios sobre Salomón y Él quería que anduviera propiamente en sus estatutos, en sus mandatos. Bueno, pues a ti y a mí el Señor nos ha llamado y pues también está, perdón, su ojo puesto sobre nosotros. Él también quiere que tú y yo andemos en esos estatutos, en esos mandamientos. Y fíjense que Dios siempre da a conocer claramente a Salomón que toda la carga de la edificación del templo nunca, escúchenme bien, nunca lo va a excusar de obedecer la ley de Dios. O sea, no por el hecho que él esté construyendo la casa de Dios, que sea algo realmente, pues, loable, ¿verdad? Bien visto, eso no lo va a eximir de cumplir con la ley de Dios. Entonces, cuando Dios nos delega una responsabilidad, mis amados, eso no quiere decir que pues Dios va a pasar por alto situaciones que podamos hacer equivocadamente, ¿eh? Siempre vamos a tener que tener esa realidad de que tenemos que obedecer la ley de Dios. De hecho, podemos ver que a Salomón no lo iba a proteger de los juicios de Dios
en caso de desobediencia. ¿Por qué? Porque independientemente de que él estuviera haciendo una gran obra, nunca iba a ser excusado de obedecer. Mucha gente, desgraciadamente, cuando empieza a tener una actividad hasta dentro de la iglesia, piensa que porque ya está inmiscuido en los quehaceres del Señor, puede hacer o deshacer a su antojo. Y no es así, mis amados. Tenemos que ver claramente que Dios es muy, muy claro en ese sentido. Bueno, del versículo 15 al 38, pues se nos ofrecen los detalles sobre el templo. ¿Y cuáles eran esos detalles? Miren, fíjense bien. Nosotros tenemos que ver ahí en donde se da la terminación del templo, con detalles muy específicos. Se nos da la fecha de comienzo de los cimientos, que fue en el 4º año, como hacíamos mención al principio, y la fecha de la terminación del templo, que fue en el 11º año. Por lo tanto, el tiempo de construcción, dice claramente ahí la palabra, la edificó pues en 7 años. Entonces, vemos en este sentido, mis amados, que debemos observar lo que tipifica este templo. Eso es lo que nos tiene que quedar a nosotros. Primero, Cristo es el templo verdadero, como todos lo sabemos. En él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En Cristo se reúne todo el Israel espiritual de Dios, tanto todos aquellos que han depositado su fe y su confianza, ¿verdad? Ese es el pueblo de Dios espiritual que se adquirió por medio de la sangre de Cristo. Y por medio de Jesucristo, pues tenemos entrada a Dios con confianza, como hablábamos ayer en la noche en Efesios 3:12. ¿verdad? En él tenemos acceso con seguridad y con confianza al mismo trono de la gracia. Entonces, el punto número 2 de esta tipificación del templo es que todos ustedes y yo como creyentes, pues somos un templo vivo en quien ahora habita el Espíritu Santo de Dios. Eso lo hemos visto ya en la primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 16. Ahora, este templo, ustedes y yo, templos vivos, pues somos edificados sobre el fundamento de Cristo y será perfeccionado pues a su debido momento, ¿verdad? Y el punto número 3 de esta tipificación es que la iglesia del Evangelio de Jesucristo es el templo místico y crece como templo santo en el Señor, enriquecido y embellecido con los dones y las gracias que el Espíritu Santo nos ha dado. Esos dones y talentos, esa gracia que hemos obtenido de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues es lo que nos embellece, es lo que nos enriquece propiamente. Este templo está firmemente edificado sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y la tipificación número 4, mis amados, quiere decir que el cielo es el templo eterno. ¿Ah? Allí quedará establecida la iglesia al final de los tiempos. Todos los que serán piedras de ese edificio, en el estado presente de preparación, pues deben acomodarse y prepararse para todo esto, para formalizar esa edificación. ¿verdad? Nosotros, pues propiamente es lo que estamos haciendo. Nos estamos preparando, nos estamos acomodando en el reino de los cielos propiamente para cuando todo esto llegue a los términos que Dios ha establecido, pues estaremos allí propiamente pues estableciendo la iglesia eterna de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, nosotros tenemos que ver que los pecadores pues deben acudir a Jesús como fundamento vivo para ser edificados en Él, como parte de esa casa espiritual, de ese templo místico, y deben consagrarse en cuerpo y alma a la gloria de Dios. Eso es lo que realmente nos debe de quedar en este capítulo 6, de cómo el Señor nos muestra todos esos detalles que se dan para la edificación de su templo. Y esos detalles, pues ahora nos competen a ustedes y a mí como el cuerpo de Cristo. Amén.
Bueno, esto nos lleva al capítulo número 7, en donde pues vamos a ver las edificaciones de Salomón del versículo 1 al 12, del versículo 13 al 47 se establece el mobiliario del templo y del versículo 48 al 51 se nos hace la referencia de los vasos de oro. Bueno, pues vamos a ver aquí la situación que está viviéndose. Salomón edifica su palacio también ahí en el capítulo 7. Hiram de Tiro, el rey de Tiro, ¿se acuerdan? Ayuda a Salomón pues, con las terminaciones del templo. Esto lo podemos ver ya en todos los versículos desde el 13 hasta el 51 del capítulo 7. Se terminan las estructuras, también hay la terminación de los adornos y pues los muebles del templo, dice ahí en el versículo 48, entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová. Bueno, pues vamos a ver aquí, mis amados hermanos, que todas las edificaciones de Salomón, aunque bellas, ¿verdad? Pues estaban construidas para ser usadas. Salomón empezó con el templo, primero edificó para Dios y luego pues hizo todos los demás edificios. Los fundamentos más sólidos de la prosperidad duradera, ¿verdad?, se echan en la piedad temprana. Cuando ustedes y yo empezamos a formalizar nuestra relación con Dios, mis amados, pues Jesucristo viene a ser desde temprano, desde el día que nosotros decidimos seguirlo, pues ese fundamento sólido para nuestra vida. Y eso es lo que permite que ustedes y yo tengamos una prosperidad duradera en el reino de los cielos. Imagínense, vemos que Salomón tardó 13 años en la edificación de su casa, pero edificó el templo en poco más de 7 años. O sea, no le importó tardarse más tiempo en edificar su propia casa donde él iba a vivir que edificar en tiempo y en forma la casa de Dios. Entonces, fíjense bien que él estaba en una idea de ansiedad por edificar la casa de Dios antes que su propia casa. ¿Qué nos debe enseñar esto, mis amados? Que tenemos siempre que preferir la honra de nuestro Dios Todopoderoso a nuestra propia comodidad y satisfacción. Entonces, en ese sentido, pues vemos cómo se nos muestra que los dos pilares de bronce del pórtico del templo, pues eran como piensan algunos, ¿verdad?, para enseñar a quienes venían a adorar a que dependerían o a que dependieran propiamente solo de Dios en cuanto a fuerza y equilibrio de todos sus ejercicios religiosos. ¿Ah? Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que toda nuestra fuerza y equilibrio en cuanto a nuestra oración, en cuanto a nuestro ayuno, en cuanto a nuestra lectura bíblica, en cuanto a nuestra intimidad con Dios, pues deben de ser basados, ¿verdad?, en esos pilares que Dios nos da, que es el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios. Esto es lo que nos tiene que traer a equilibrio, mis amados. Dios fijará, ¿verdad?, una condición especial para todos aquellos que nos sometamos a esta situación. Bueno es que el corazón pues esté establecido con gracia. Aquí se nos nombra a un hombre llamado Boaz, en donde pues tiene una condición, ¿verdad?, de que nos puede generar una idea de lo que es tanto el querer como el hacer. La fuerza y la estabilidad espiritual, mis amados, pues se hallan en la puerta del templo de Dios, así lo establece, donde debemos guardar los dones de la gracia para uso de los medios de gracia. Entonces, fíjense, en aquel momento, pues los sacerdotes y los sacrificios espirituales debían lavarse en el lavacro de la sangre de Cristo y de la regeneración. Ahora ustedes y yo pues debemos lavarnos a menudo porque pues diariamente nos contaminamos. Hemos quedado y hemos establecido que Dios efectivamente
nos ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha hecho limpios delante de Él por la sangre de Cristo, pero en nuestro diario caminar, pues desgraciadamente nos contaminamos. Vamos en este día a día y de repente, pues hacemos algo que nos contamina y tenemos que venir prontamente a ese lavacro, que de la sangre de Cristo para volver a regenerarnos, para limpiarnos nuevamente. Estos son los medios completos que Dios proveyó para nuestra limpieza, mis amados. Aquí, así que será falta nuestra si echamos nuestra suerte entre los impíos por siempre, si no venimos propiamente a, a ponernos a cuentas delante de Dios. Entonces, fíjense que Dios ha abierto ya por el sacrificio de Cristo, pues esta fuente de limpieza que tenemos ahora para quitar de nuestras vidas todo pecado y toda inmundicia día a día. Ustedes y yo tenemos que aprender a autoliberarnos, a venir a los pies de Dios, a los pies de Cristo para ser nuevamente limpios día a día, mis amados. Ahora vemos cómo Cristo pues es el templo y el edificador, el altar y el sacrificio. Él es la luz de nuestra alma y el pan de vida. Él es capaz de abastecer todas las necesidades de todos los que pues hemos apelado a Él y a los que apelarán a Él en un futuro. Todas esas imágenes que se nos muestran como mobiliario del templo de Dios, pues vemos que son imágenes externas, ¿verdad? Que no pueden de alguna manera, a final de cuentas, representar, así como las palabras no pueden expresar. Vemos cómo el corazón no puede concebir lo precioso que es. No alcanzamos a dimensionar su gran amor. ¿Por qué? Porque tenemos que vivirlo a Él, a Jesucristo en nuestras vidas. Tenemos que venir a Él y lavar nuestros pecados en su sangre y procurar la gracia purificadora de su Espíritu Santo. Tenemos que mantener una comunión con el Padre por su intercesión, ¿verdad? Y debemos rendirnos nosotros y todo lo que tengamos al servicio de Dios. Esto es todo lo que se nos muestra a través de todo este mobiliario que se nos comenta propiamente en este capítulo. Nosotros debemos ser fortalecidos por Dios y seremos aceptados, seremos útiles y verdaderamente felices, dichosos, mis amados. Entonces, tenemos que vivir todo esto para efecto de pues poder ver lo que Dios quiere mostrarnos a través de todo ese simbolismo que se genera en el templo del Señor. Esto nos lleva al capítulo 8, mis amados, en donde pues ya empieza la dedicación del templo. Del versículo 1 al 11 se nos expresa cómo fue la dedicación del templo. Del versículo 12 al 21 nos da referencia acerca de la ocasión de la dedicación del templo. Del versículo 22 al 53 se nos muestra la oración de Salomón, y del versículo 54 al 61 la bendición y la exhortación, y del 62 al 66 las ofrendas de paz de Salomón que son presentadas delante de Dios. Si se dan cuenta, de repente no leo mucho respecto a lo que es la palabra de Dios, porque nos llevaríamos todavía mucho más tiempo para poder ir leyendo y eso. Por eso les he pedido de favor que lean previamente para efecto de que se den una idea de lo que estamos hablando, porque si no, pudiera ser que nada más estoy hablando al aire y no, realmente todo lo que está en comentario, mis amados, es respecto pues a lo que debemos de absorber, a lo que nos debemos quedar con respecto a lo que estamos leyendo, ¿ok? Por eso es importante que hagamos una lectura previa, porque si no, pues el tiempo no nos alcanzaría, ¿ok? Bueno, entonces vemos ahí en el capítulo 8, del versículo 1 al 11, se nos narra acerca de la colocación del arca del pacto en el templo por parte de Salomón. Salomón reúne a los principales del pueblo
Y dice la palabra de Dios, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. ¿Ok? Acuérdense que el arca del pacto ya estaba en Jerusalén y solamente fue transportada al templo, a ese lugar santísimo. ¿Ok? Aquí vemos cómo pues se reunieron todos los varones de Israel, todos los ancianos de Israel y los sacerdotes, que eran quienes tenían el encargo de parte de Dios de tomar el arca y trasladarla, pues así lo hicieron. Entonces, en el versículo 4 se nos señala que se trasladaron todos los elementos del tabernáculo. Recuerden que anteriormente, antes de la edificación del templo que ahora le conocemos como el templo de Salomón, que es el templo de Jehová, del templo de la casa de Dios, pues estaba todos los utensilios, todos los elementos en el tabernáculo. El tabernáculo era la tienda de campaña que propiamente se podía mover. Obvio, llegó el punto en el que a través de todos los años de paz que Dios, los 4 primeros años que Dios trajo paz a toda esa región por medio del reinado de Salomón, pues permitieron edificar un templo sólido que ya no iba a poder ser transportado. Entonces, todos los elementos del tabernáculo fueron trasladados al templo. Dice el versículo 4, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas, que llevaban pues el arca de Jehová, lo llevaron desde el tabernáculo de reunión y también llevaron todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo. Recuerden que eso ya lo estudiamos anteriormente en el Pentateuco, que había utensilios sagrados que Dios pidió para tenerlos ahí dentro del tabernáculo, ¿ok? Y se genera una gran procesión delante del arca. El arca, pues, fue colocado en su lugar, como lo dice entre los versículos 6 al 9, propiamente en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, mis amados. Recuerden que justamente el lugar santísimo, pues es el lugar de la presencia de Dios, de la manifestación de Dios aquí en la tierra, en esos tiempos, ¿verdad? Era el Shekinah de su presencia aquí. Entonces, ese lugar santísimo siempre estuvo salvaguardado, pues por el velo que impedía que cualquier persona pudiera entrar del lugar santo, donde estaba la piedra del ara, esa piedra de sacrificio, donde los sacerdotes sacrificaban, donde los sacerdotes ejercían sus labores, y lo dividía el velo hacia el lugar santísimo, a donde recuerden que solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, pues para hacer expiación, y corría el grave riesgo de ser muerto si no estaba en la condición correcta que Dios pedía en cuanto a los rituales de purificación, de lavamiento y todo eso, ¿ok? Entonces, así fue como fue acomodado el mobiliario nuevamente dentro del templo, ya en una disposición específica que Dios había dado desde Moisés. Bueno, aquí en Primera Reyes 8, versículo 9, quiero resaltar lo que la palabra de Dios dice, en el arca ninguna cosa había en el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Eso era lo que contenía el arca. Después se nos muestra ahí entre el versículo 10 y 11 algo muy espectacular. ¿Por qué? Porque Jehová se ve complacido con el templo, se siente complacido. Y dice la palabra de Dios, la nube llenó la casa de Jehová, porque la gloria había llenado la casa de Jehová. Y efectivamente, eso muestra la complacencia de Dios por lo que se había edificado. ¿Okay? Eso ya también lo vamos a estudiar un poquito más a fondo en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes, desde el capítulo 5, versículo 2, hasta el capítulo 6, versículo 2. Bueno, pues este símbolo de que la nube llena la casa de Jehová,
pues es simplemente la presencia de la gloria de Dios, que es algo que el pueblo pues tenía que ver y comprender, entender correctamente. Esta simbología, mis amados, debería convencer a todo el pueblo de que esa estructura en particular, ese templo, sería la casa de Dios, la casa de Jehová mismo, el lugar santo, y debería de ser tratada de esa manera, con toda la solemnidad, con toda la condición correcta de un lugar exprofeso para la manifestación de Dios aquí en la tierra. Y entonces se genera lo que es la dedicación del templo. Eso lo vamos a ver pues en muchos versículos, desde el 12 hasta el 66. En particular del versículo 12 al 21, podemos ver las palabras de recuerdo para el pueblo. ¿Cuáles fueron? Primeramente, la petición de Dios. Jehová ha dicho que él habitaría en oscuridad. Esa es la petición que Dios les puso, que mantuvieran esa área completamente cerrada, ¿verdad? Y pues también se nos narra o se nos comenta acerca de la obra de Salomón para Jehová en el versículo 13. Dice, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Eso es lo que realmente se tenía contemplado en ese punto. Las palabras al pueblo que da Salomón, pues del versículo 14 al 21, es que bendijo a toda la congregación de Israel. Salomón, pues recuerda el pacto de David y Jehová, de David su padre y Dios. Dios nunca quiso ciudad donde poner su nombre, pero sí eligió a David para que presidiera en mi pueblo Israel. Así es como lo dice la palabra de Dios. Y en agradecimiento, pues Dios quiso edificarle casa a Jehová, pero recuerden que Dios no lo dejó. Dice, bien has hecho en tener tal deseo. Y todo esto lo está declarando Salomón al pueblo, pues haciendo un recordatorio de lo que había sucedido con su padre. Y le recuerda que Dios le dice, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo. Entonces, Jehová ha cumplido su palabra, lo vemos entre el versículo 20 y 21. Dice, yo me he levantado en lugar de mi padre, me he sentado en el trono de Israel, he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, he puesto en ella lugar para el arca. Entonces, pues Salomón propiamente ora a Jehová. Y bueno, primero quiero decirles cuál fue la importancia de las palabras de Salomón al pueblo. Pues a través de este discurso que Salomón dirige al pueblo, Salomón presenta dos verdades al pueblo que son de suma importancia para ellos. La primera verdad es que Jehová es un Dios que siempre cumple su palabra, es un Dios fiel, que nunca cambia, ¿verdad? Y el haber terminado el templo es evidencia de esta gran verdad. Dios permitió que se terminara el templo en paz en ese periodo de bonanza que se vivió en esa región, porque propiamente pues Dios cumplió con su palabra de que permitió que no hubiera nadie que estorbara para la edificación de su templo. Y la verdad número 2 que se presenta en este discurso es que Salomón es el que Jehová ha elegido para sentarse en el trono. Y por lo tanto el pueblo pues hará bien en apoyar a Salomón y trabajar junto a él. Esto tiene que dejarnos una gran enseñanza, mis amados. ¿Por qué? Porque pues en la iglesia de Jesucristo y sobre todo en las iglesias locales, pues Dios establece a un líder o a un dirigente, y todos nosotros pues tenemos que hacer y haremos muy bien en apoyar todo lo que Dios mande a través de ese dirigente y trabajar junto a él para efecto de poder seguir edificando la iglesia de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces ya del versículo 22 al 53 vemos la oración de Salomón a Dios. Primero levanta alabanzas por la fidelidad de Dios y que le dice, no hay Dios como tú. Creo que todo eso pues nos va quedando muy claro que tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿verdad?
Dice, no hay Dios como tú, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Eso lo dice el versículo 23, y el 24 dice, has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Entonces, imagínense, pues esta es una situación en donde podemos ver una alabanza por la fidelidad de Dios, un reconocimiento de quién verdaderamente es Dios para el pueblo de Israel. Este reconocimiento pues tiene que ser extensivo ahora para nuestras personas como el pueblo redimido por Dios, ¿verdad? Después viene una petición que hace el rey Salomón por sí mismo, entre los versículos 25 al 30. Por el cumplimiento del pacto, mis amados, hace una expresión muy especial Salomón entre el versículo 25 y 26. Dice, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel. Y vuelve a generar otra vez alabanzas por su grandeza. En el versículo 27 dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. O sea, vemos que el mismo Salomón reconoce que el templo, por hermoso, por grandioso que pudiera parecer, pues tampoco va a contener completamente la presencia de Dios, ¿verdad? Pues Dios es increíblemente mayor, pero simplemente pues le ofrece esa alabanza diciendo la grandeza que tiene Dios. Dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, pues obviamente mucho menos este edificio que se hizo para ti, pero tu presencia ha de ser manifiesta, que es lo que más importa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que comenta ahí entre el versículo 28 y 30? Pues que el templo sirva para el lugar de clamor y oración a ese Dios todopoderoso. Dice, tú atenderás a la oración de tu siervo, que esté tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Es la petición que Salomón está haciendo. Dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, escucha y perdona. Pues vemos ahí en esa condición, pues la situación de lo que el rey Salomón está pidiéndole a Dios a título personal. Esto nos lleva a ver del versículo 31 al 51, pues 7 casos de oración que serán oídas y respondidas cuando sean hechas delante del templo. Primero, el versículo 31 y 32 nos enseña que en el caso de juramentos, pues condenando al impío y justificando al justo. Es lo que será generado, ¿verdad? Y la oración será escuchada y respondida. Después, el segundo caso es en el caso de ser vencidos por sus enemigos a causa del pecado, dice el versículo 33 y 34, y se volvieran a ti y confesaren, tú oirás y perdonarás. Bueno, el tercer caso es en el caso de la falta de lluvia a causa del pecado del pueblo. ¿Qué era lo que sucedía? Cuando el pueblo pecaba y cesaba la lluvia, pues ellos iban al templo a orar. Y dice, y te rogaren en este lugar y confesaren propiamente sus pecados. Nuevamente dice, tú oirás y perdonarás el pecado. En el punto número 4, en el caso de diferentes catástrofes. Dice, nuevamente, ¿verdad? Cuando se generaba una catástrofe, venían los israelitas al templo a orar. Dice, tú oirás en los cielos y perdonarás y actuarás. El punto número 5 es en el caso de los extranjeros que llegaren a la tierra y que oren en este lugar. Fíjense hasta dónde va la situación de incluir a todos. Dice, si llegara un extranjero a orar allí al templo, tú oirás en los cielos y harás conforme a todo aquello con lo cual hubiere clamado. ¿Okay? Eso es en el versículo 40, perdón. El punto número 6 es en el caso de las batallas. Los versículos 44 y 45 nos enseñan y dice, tú oirás en los cielos su oración y súplica y les harás justicia. Y por último, el punto número 7 es en el caso del cautiverio a causa del pecado del pueblo. Y entonces, esa oración en el templo,
pues tiene el elemento de contra ti hemos pecado. Y ellos volvieren en sí en la tierra, y si se convirtieren de toda alma, tú oirás en el cielo y les harás justicia. Esto es lo que generaba una condición en donde pudiéramos ver los 7 casos de oración que serían oídas y respondidas cuando fueran hechos delante del templo. Ahora ustedes y yo tenemos la gran bendición de que no tenemos que dirigirnos físicamente a un lugar establecido. Tú y yo somos el templo de Dios. Este tipo de oraciones, mis amados hermanos, cuando las hacemos en la presencia del Señor, cuando entramos en intimidad, cuando doblamos nuestra rodilla, cuando nos vamos a ese lugar donde dice la palabra de Dios, entra a tu aposento y cierra la puerta, y allí tú te derramas delante de Dios, el Señor escuchará tu clamor, tu súplica, y pues Él actuará conforme a su perfecta voluntad. La razón por la cual Salomón intercede por el pueblo se nos narra entre el versículo 51 y 53, y le dice a Dios: estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo. Le dice a Dios: ellos son tu pueblo y tu heredad. Tú los sacaste de Egipto porque tú los apartaste. Esa es la razón por la cual Salomón intercede delante de Dios por el pueblo, porque pues Dios había decidido que Israel era su pueblo y su heredad. Él los había sacado de Egipto y Él los había apartado, ¿verdad? Los había santificado para la demostración ante todo el mundo de quién es el Dios vivo y verdadero. Bueno, ¿cuál es el significado del pecado contra Jehová? Aquí en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 51, pues nos da una clara idea. Dice: porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Bueno, en el sistema religioso, entre comillas, ¿verdad?, de Dios, pues está basado en la premisa de la declaración que Dios hace. Y dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esto lo vimos en Éxodo 19, Levítico 26, Deuteronomio 7, lo veremos después en Jeremías 31, en la segunda carta a los Corintios, pero aquí en particular en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, de los versículos 22 hasta el 53, pues vemos cómo Salomón intercede por el pueblo delante de Dios. Y él enfatiza este concepto de que ellos son su pueblo, ¿verdad? Y él es su Dios. Entonces, él le ruega, ¿verdad?, que Dios siempre tenga misericordia de ellos en base a esa relación. Ahora, ustedes y yo, ¿cómo nos hemos declarado delante de Dios? ¿Tú te consideras ser del pueblo de Dios? ¿Parte del pueblo de Dios? ¿Tú consideras que verdaderamente Jehová de los ejércitos es tu Dios? Bueno, si lo consideras de esa manera, de que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, pues en relación a esa premisa, pues viene una oración de que tenga Dios misericordia siempre de todos nosotros también, en base a esa relación, de que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Amén. Bueno, Salomón pues ahora exhorta al pueblo del versículo 54 al 61. Él primeramente bendice a toda la congregación y hace una declaración fuerte. Dice: bendito sea Jehová, ha dado paz a su pueblo. Ninguna palabra de todas las promesas que expresó a Moisés ha fallado. Esté con nosotros y no nos desampare. La responsabilidad que adquiere el pueblo después de esta declaración, pues es que primero hacen una observación, dice: incline nuestro corazón hacia Él. Esa es la responsabilidad que tiene el pueblo de Israel hacia Dios, inclinar su corazón hacia Él, buscarlo, buscar su rostro. Dice: andemos en todos sus caminos. Esa es la responsabilidad que tú y yo también tenemos que tomar. Dice: guardemos todos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos. Y que la oración de Salomón, como lo dijo, estén cerca de Jehová. Así tenemos que vivir también nosotros, amados. La importancia de cumplir con Dios, pues es algo
lo notable. Dice, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo. Cuando tú y yo cumplimos, ¿verdad?, con Dios, pues Él siempre va a estar protegiendo nuestra causa y va a estar levantándonos en ese sentido. Dice que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Cuando Dios viene a nuestro encuentro y nosotros hacemos lo correcto, pues Dios siempre va a traer la bendición, mis amados hermanos, de permitirnos dar un testimonio del poder de Dios, de la autoridad que Dios tiene sobre nuestras vidas. Y bueno, pues por último vemos aquí la condición de las ofrendas y sacrificios y el banquete de dedicación del templo. Se nos da entre los versículos 62 al 66. Solamente quiero aquí tomar un poquito del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 1, cuando dice la palabra de Dios: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Es así como se genera a través de las ofrendas, los sacrificios que Salomón ofrece delante de la presencia de Dios, y allí en ese momento desciende fuego del cielo y consume absolutamente el holocausto y los sacrificios, y allí se ve la gloria de Dios envolviendo, llenando la casa completamente. Por último, no solamente quiero expresar algunas lecciones del primer libro de Reyes, capítulo 8. La primera lección que tenemos, son 5 las que voy a dar. La primera es que no hay Dios como Jehová, que guarde el pacto y la misericordia a sus siervos. Eso lo podemos ver en el versículo 23. La lección número 2 es que solo Dios conoce el corazón de todos los hombres. Lo declara entre el versículo 38 y 39. Después lo vamos a ver también en el segundo libro de las Crónicas. Se hace una referencia muy como repetitiva, pero que eso nos da a entender que es importante lo que tenemos que estar atendiendo. La tercera lección es que todos los hombres son pecadores, lo dice el versículo 46, y por eso su única esperanza es volverse a Dios, confesar sus pecados y rogar por la misericordia de Dios. Eso lo vemos desde el versículo 31 hasta el 53. La cuarta lección que tenemos que aprender de este capítulo 8 es que cuando el hombre peca, Dios utiliza varias fuerzas de la naturaleza y hasta de la historia, tales como la derrota ante los enemigos, la sequía, las hambrunas, las pestes, el cautiverio. Pues esto lo hace para castigar al hombre con el fin que se vuelva a él. O sea, es un castigo, pero con un objetivo muy claro. Es como cuando un padre de familia, ¿verdad?, impone un castigo a sus hijos, pero para que se orienten, para que se pongan en orden, ¿ok? No para lastimar, no para ser maliciosos nada más, no. Es porque tiene un objetivo muy específico el Señor. Y dice la palabra de Dios que al que ama, disciplina, corrige, ¿verdad?, castiga, para que de esa manera nos vuelva a la senda correcta. Bueno, y la quinta lección es que cuando el hombre se arrepienta, pues Dios es misericordioso y perdona. Y lo vemos a lo largo de varios versículos del capítulo 8, el versículo 30, el 34, el 36, el 39 y el 50. Entonces, esta es la lección que nos debe quedar en estos capítulos, mis amados, que acabamos de estudiar, y pues que la gloria de Dios se siga manifestando en cada uno de nosotros, pues al comprender cuál es nuestra función ahora dentro del reino de Dios, permitiendo que nuestra casa, el templo viviente que somos ustedes y yo, se solidifique, estableciéndose en la roca verdadera que es Cristo Jesús, y de allí ir creciendo, ir edificándonos en sabiduría, en amor, en constancia, en perseverancia, en esa relación íntima con Dios que nos permita verdaderamente ir creciendo
hasta la estatura del varón perfecto. Es el tema del día de hoy, mis amados. Les voy a pedir que por favor para mañana me apoyen estudiando del capítulo 9 vamos a leer, del capítulo 9 al capítulo 12. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar y pues poco a poco vamos a ir caminando en el Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios